Catedráticos, hoy hablamos sobre lo que nos hace falta como país para estar listos ante una catástrofe como es el terremoto, un sismo. Y usted, Santiago, hablaba al inicio del programa respecto al tema de las edificaciones. Y a mí me llama mucho la atención ver que nosotros, al menos aquí en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, tenemos un crecimiento vertical considerable. Y pues atendiendo a eso que usted indicaba al inicio de que quizás no se realizan los estudios de suelo correspondiente antes de levantar una edificación de este tipo, ¿cómo afecta eso al suelo y qué riesgo representa el hecho de no hacer esos estudios, levantar una torre, una al lado de la otra? ¿Cómo afecta esto? Sobre todo, Liz, que nosotros estamos hablando de que la capital de la República está llena de torres. Es así. Aquí ya el crecimiento es, hace unos 20 años, es un crecimiento hacia arriba. Y sigue. ¿Verdad? Y entonces, eso, ¿qué peligro representa el no estudiar dónde se están levantando esas torres? Sí, como decía Liz, algo muy importante con el tema de las construcciones, hay algo lo que se llama el reglamento, el reglamento sísmico, que el último, recuerden que cuando ocurrió el terremoto de Haití del 2010, en enero de 2010, después de ahí, con el decreto 201-11 del 2011, es decir, un año después se aceleró la aprobación de ese reglamento sísmico porque estaba ahí archivado. Se aprobó rápidamente. ¿Qué sucede? Que para una actualización de un reglamento o código sísmico hay que actualizar los datos cuando nosotros llamamos lo que son el suelo, efectos de sitio, todo eso. Entonces, con el estudio de amenaza sísmica y vulnerabilidad física de aquí del Gran Santo Domingo, ahí salieron unos parámetros para la actualización del reglamento sísmico. Que terminamos, el proyecto terminó 2015, 2016. Entonces, ya con esos datos se necesita una actualización de ese reglamento sísmico. En el reglamento sísmico divide el país en 2 zonas sísmicas nada más, pero usted no puede poner una edificación en la cordillera central, zona de rocas volcánicas, aunque pues, las aceleraciones pueden variar, darle la misma categoría de uno en un suelo blando, suelo arcilloso en la zona del Cibao, de todo el borde de la septentrional. E igualmente, la falla Platengaden-Enriquillo, la que pasa, se llama Platengaden-Enriquillo porque pasa por Haití, pasa por Jamaica y aquí en la zona del lago Enriquillo, justo al norte un poquito ahí de la isla Cabrito, ahí viene esa falla y llega hasta aproximadamente esa zona de Asua por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Toda esa zona son de alto riesgo sísmico, entonces para el tema de las construcciones, edificaciones, permiso, es decir, y lo vimos, en estos días cayó un edificio en construcción por ahí, por La Romana, otro por San Cristóbal. Entonces, debe de ser más estricto con el tema de las construcciones en los sitios. Vemos que hay como una carrera. No es el que va adelante, no es el que da el permiso, sino el que viene atrás son los que construyen esas edificaciones. Es decir, yo voy a construir aquí, muchas veces hay un aceleramiento en la construcción, entonces muchas veces si no hay un estudio geotécnico que diga que ahí no se puede levantar X edificación a tal altura, entonces hay que tener mucho cuidado. Igualmente en la zona este, como usted decía, están levantando edificaciones hasta de 50 pisos por allá. Entonces, el tema constructivo, muchas veces usted puede tener todos los parámetros, pero si no se hacen los estudios suficientes con respecto a las construcciones, entonces puede haber un desastre. Es decir, un terremoto de 7.9 u 8.1 hoy día, no como aquel del 46 que no habían edificaciones, eso es hay que ponerse
hay que ponerse hoy día lo que puede suceder, que es sería muy grave. Y con respecto igualmente que podemos entrar más tarde con el tema de los tsunamis, que ese otro tema que lo podemos más tarde abordar, seriamente incluso con construcciones. Recuerden que iban a construir una escuela en el borde de los Ama en aquel entonces, y llegaban a poner unos pilotillos, y nosotros llegamos a hacer perforaciones, y tanto porque en suelo malo, pero si ocurre un tsunami, las olas vienen, hicimos un estudio de la amenaza por tsunami, las olas vienen, entran por los Ama, igualmente por el Jaina, y los modelos daban olas de 3 metros, es decir, 10, 15, 20 pies. Entonces, hay que ver y darle a entender 15, 20 pies son aproximadamente 3 metros. 10 hombres parados uno encima del otro. Exacto, sí. Bueno, si tienen promedio casi 6 por ahí. Sí, entonces vemos que cubre una casa y puede llegar hasta una casa de segundo piso. Entonces, con el tema constructivo, hay que actualizar el reglamento sísmico, porque los parámetros de los suelos que aquí en Santo Domingo hicimos más de 60 perforaciones, se hizo geofísica. Geofísica es como cuando ustedes hacen una sonografía del suelo para ver dónde están las rocas más blandas, más duras. ¿Y qué arrojó ese? Bueno, que hay zonas de Santo Domingo que, en cuanto a la amenaza sísmica, tiene más alto. ¿Cuáles son los principales? Un ejemplo, cuando usted va en la Churchill, baja a la Charles Sommer, toda esa zona que se inunda por el agua, pero es una zona arcillosa, entonces por ende, para usted construir un edificio ahí, usted tiene que o anclar, casualmente vi en estudios, están perforando anclar hasta cero, bastante profundidad. Hay que meterse hasta donde haya roca. Bueno, sí. Entonces, roca, ¿no? Sí, hay zonas aquí que principalmente esta zona donde estamos son rocas calizas duras. Son buenas. Pero dentro de hay zonas que pueden tener áreas que nosotros llamamos como si fueran dolinas. No son más que esos huecos que se rellenan de arcilla, y ahí viene esa zona que, escúcheme que a veces el término zona endorreica, es decir, zona que se estanca el agua. Y aquí en Santo Domingo ustedes pueden ver cada vez que hay una cantidad enorme de lluvia, entonces zona endorreica. Un ejemplo, la Luperón. El 5 de noviembre del 23. Exacto. Cayó agua. Sí, yo estaba en la Lincoln después de la Pastoriza, estábamos ahí en un cumpleaños y tuvimos que esperar a que bajara, pero ya ahí en la zona de la Roberto Pastoriza, ahí mismo se inunda. Claro. Entonces la ciudad tiene una serie de zonas, nosotros llamamos endorreicas, que por naturaleza se inundan. Como es un suelo cárstico y en zona arcillosa, el agua no se infiltra, hay una sobresaturación en muchas zonas y se queda el agua ahí. Se empantana. Exacto, sí. Entonces, es un tema bastante interesante, Liz, el que estamos viendo en el día de hoy. ¿Por qué? Primero porque nosotros usted tiene ahí una imagen que si Kelvin nos ayuda y nos puede enfocar las imágenes que tiene el ingeniero geólogo Santiago Muñoz Tapia, nos va a dar la idea de que hay ahí dos fallas. La falla más extensa que pasa como decía, por la parte de Sánchez Samaná, sigue por la zona de Santiago, ahí está hasta irse a la línea, seguir por Haití, llega hasta Cuba, y la del lago Enriquillo, pero no son las únicas, ¿verdad? Exacto, no, esa es, nosotros hay zonas de fallas activas y zonas de fallas que son menos activas. Esta zona de falla de la septentrional es una de las zonas
de la falla más de más activa movimiento y de más alto riesgo sísmico. Si ven el histoide que hay ahí del terremoto del 46, lo 1946, 4 de agosto del 46, la pone más grande. ¿Por qué? Porque es el terremoto más grande que ha ocurrido aquí en la isla y en la región del Caribe. En la zona de la otra parte, hacia el sur, sí, que ahí está la zona de falla, la Plantain Garden en Riquillo, donde ocurrió, en Haití había ocurrido el sismo 1770, que había destruido la ciudad. En el 1751 allá hubo un terremoto, pero aquí igualmente ese mismo año hubo uno. Esa zona cercana a Baní, pero el efecto fueron de mucho daño en esa zona y también en esta parte. Incluso hubo un tsunami, sí, no muy grande en ese entonces, pero sí lo hubo. Entonces, hay que poner atención. Y entonces, en aquí Agua también hubo el tsunami en Matancita, tembló el 4 de agosto del 46. 4 días después hubo una réplica por encima de 7, 7.5 por ahí. ¿De cuánto fue el del 46? El terremoto fue está 8.1, 7.9. Y ustedes lo ven que muchas veces tiembla y preliminarmente te dicen un número. Por ejemplo, el que ocurrió ahora en las Islas de Caimán, dijeron 8, después 7.9 y se rectifica porque casi todos los países tienen sismógrafo instalado y se hacen unos enlaces. Claro. Fue de 7.6 en una zona, nosotros llamamos una zona transformante, es decir, que es cuando ocurre ese tipo de terremoto en esa zona, es de menos riesgo cuando es en una zona de subducción. Por eso le decía de la parte norte, la subducción de la placa de Norteamérica en la placa del Caribe. ¿Dónde estamos nosotros en la placa del Caribe? Ya. Entonces tenemos esa realidad, tenemos zonas muy vulnerables con mucha actividad sísmica, no tanto quizás como los japoneses, pero tenemos nuestra realidad geológica. Sí, eso por un lado. Entonces por otro lado tenemos estudios que se han preparado en base a justamente esta realidad que hemos vivido, pero tareas que se han dejado prácticamente pendientes a ejecución. Y por el otro lado entonces la actividad que se manda a hacer de tener planes concretos en esos hospitales ya intervenidos, y dentro de esos planes entonces incluye que una vez construido el plan para ese centro hospitalario en lo estructural, en lo no estructural, como por ejemplo una lámpara que está mal puesta, un adorno, un plafón, por ejemplo, tú dices, mira, eso es una zona de vulnerabilidad porque tú estás operando pacientes aquí, tú tienes pacientes en sala de intensivo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Eso son el segundo aspecto. Y el tercero, la parte funcional. Que es donde está el principal problema. Adelante. Mira, el principal problema que tenemos es funcional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay ciertas debilidades en algunas estructuras, no menos cierto es que hay hospitales que se han hecho con cierto nivel de tecnificación y que hay estructuras que están más o menos adecuadas, ¿no? Tanto lo funcional, tanto lo estructural como lo no estructural, pero lo funcional es donde tenemos el problema principal. Y en el índice de seguridad hospitalaria, la mayoría de los hospitales se reprueban en la parte funcional, donde no tienen un comité de emergencia funcional, donde no están las brigadas formadas en lo operativo, las brigadas formadas, entrenadas, capacitadas, donde lo planificado no se puede llevar a la práctica per se, porque a veces hay muchos jefecitos, quieren ser protagonistas y la de poder, aquí soy yo que sé, soy yo que mando, y entonces eso dificulta el que se complementen esos tres aspectos del índice de seguridad y que pueda dar un hospital realmente seguro, que la clasificación que es A, B y C, que estén en A, la mayoría de Gutiérrez quedaban en C y en B, y aún así le decía cuáles eran los aspectos a mejorar, los aspectos tenía que detalle para poder pasar a otro nivel, y sin embargo
al contrario, cuando iban a reevaluarlo de nuevo, estaban en B, bajaban. Vamos, señores, a darle oportunidad a un par de llamadas. 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante. Dos preguntas, por favor. Sí. La primera es, ¿de cuánto fue el temblor que hubo en Barahona cuando cambió la ruta de Río Yaque del Sur? Y la otra es, ¿por qué todavía si está prohibido construir edificios de torre en Santiago, se está permitiendo edificios de 30 pisos cuando hay problemas ahí de fallas? Excelente. Muy bien, nos vamos a una pausa, señor, y cuando regresemos, entonces vamos a darle respuesta a su pregunta. Volvemos en breve. Cátedra Médica.